Buenas tardes compañeros y docente, les presentaré la presentación que hice acerca de la alimentación en el adulto mayor. Empezaré con una introducción. Se entiende por envejecimiento a los cambios tanto estructurales como funcionales que van ocurriendo a través de los años. Estos empiezan desde que nacemos, desde que nacemos hasta que morimos, es decir, todo el tiempo nuestro cuerpo va envejeciendo. Se acepta generalmente que esta etapa de la vejez inicia alrededor de los 60 años y culmina con la muerte. Cabe señalar que a partir de estos 60 años los requerimientos nutricionales varían mucho de acuerdo a la edad, sexo, composición corporal y el nivel de actividad física que realice la persona. Ahora bien, hablaremos más acerca de la alimentación en el adulto mayor. Generalmente esta etapa se caracteriza porque existen muchos cambios dietéticos y muchas veces los familiares o hasta el mismo paciente no se percata de ello. Es muy importante que en esta etapa el adulto mayor sea vigilado constantemente por un equipo de salud para revisar su estado de salud general. Regularmente estos pacientes reducen la cantidad de alimentos que ingieren a lo largo del día o tanto la cantidad como las veces. Es decir, a veces realizaban tal vez 3 comidas principales, desayuno, comida y cena, y ahora solo hacen tal vez desayuno y comida o cena. Entonces hay que estar vigilando estos cambios porque muchas veces se debe a que tienen falta de piezas dentales, a lo mejor tienen un problema en la garganta, se les dificulta, a lo mejor si empiezan a tener artritis en sus manos, se les dificulta tomar los utensilios y les da pena expresar que no pueden tomar la cuchara. Entonces hay que estar muy pendiente porque esta característica de dejar de consumir alimentos puede ser debido a muchos factores, entre ellos los que mencioné, pero la gravedad de que dejen de consumir la cantidad adecuada es que pueden llegar a tener enfermedades como la sarcopenia, osteoporosis, entre otras, que hablaremos más adelante de ellas. Se propone como de forma general que el paciente de edad avanzada consuma en el desayuno entre un 25 y 30% de la energía total que requiere en el día, que su colación matutina sea aproximadamente un 5%, la comida sea entre 35 y 40%, la segunda colación o merienda sea entre un 5 y 10% y la cena constituye el 20 o del 20 al 25% del requerimiento total calórico. Cabe señalar que es muy importante que al menos realices 3 comidas principales y que estas 3 comidas principales sean ricas en proteínas, ¿ok? Para prevenir problemas de padecer sarcopenia, desnutrición, ¿ok? Bueno, aquí encontré, de acuerdo a 2 autores, los requerimientos de nutrientes indicados para esta etapa de la vida. De acuerdo a la GPC del 2014, nos recomienda una ingesta entre 1500 y 2000 mililitros de agua al día o un equivalente de 30 mililitros por kilogramo al día. De hidratos de carbono nos recomienda entre 45 y 65% del aporte energético total. De proteínas nos recomiendan entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo al día. Y en caso de una enfermedad aguda, como puede ser la sarcopenia, se puede incrementar este nivel de 5.1 a 2 gramos por kilogramo por día. De lípidos se recomienda entre un 20 y un 30% del aporte energético total
y de fibra se recomienda una ingesta de 35 a 50 gramos de fibra diariamente. Sin embargo, también tenemos que mencionar otros autores como Borges y colaboradores del 2008, que fue hecho un estudio en población mexicana donde nos indica que la población, que la cantidad de proteína debe estar entre un 12 y un 15%, hidratos de carbono entre un 55 a 63%, lípidos de 25 a 30%, y ácidos grasos saturados menores al 7%, de monoinsaturados sería por diferencia, y los poliinsaturados de 6 a 10%. Cabe señalar que pues estos requerimientos son generales. Es importante para dar un tratamiento nutricional, revisar, evaluar muy bien al paciente y determinar qué porcentaje de macronutrimentos y micronutrimentos le vamos a estar dando a cada paciente, de acuerdo a si es considerado un adulto mayor sano o un adulto mayor que ya tenga comorbilidades, una o varias. En esta diapositiva vamos a ver las recomendaciones de nutrimentos de acuerdo a los autores Borges y colaboradores 2005 y 2008, donde nos indican por ejemplo, los requerimientos de ácido ascórbico en varones entre 65 a 70 años serían de 84 miligramos, y mayores de 30 años sería de 80 miligramos. En mujeres de 65 a 70 años serían 75 miligramos, y mayores de 70 años serían 70 miligramos de ácido ascórbico. Entonces estas tablas nos muestran diferenciado de acuerdo al sexo la cantidad de micronutrientes que va a estar requiriendo el paciente pediátrico. Respecto al requerimiento de energía, el adulto mayor se recomienda calcular en base a las cifras siguientes de IMC. Si tiene un IMC menor a 21, se tiene que dar 21.4 kilocalorías por kilogramo por día. Si su IMC es mayor a 21, entonces se tendrá que dar 18.4 kilocalorías por kilogramo por día. En un adulto mayor con índices de masa corporal menores a 21 y que tengan 21 kilogramos por metro cuadrado y que tengan alguna enfermedad, desnutrición, por ejemplo, se deberá considerar incrementar el aporte calórico en un 25% para su pronta recuperación. Esto, como lo vuelvo a mencionar, es en base a una buena evaluación nutricional y médica para poder dar exactamente la cifra que requiere cada paciente. Vamos a ver ahora los puntos de corte. Como vimos, el IMC no está bien definido, no está bien estandarizado o estudiado todavía por los organismos de salud. Por lo tanto, en esta etapa de la vida se encuentra entre 23 y 28 kilogramos por metro cuadrado, de forma general. Sin embargo, como les comentaba, no hay algo definido, se va a tomar la clasificación de la OMS. Cabe señalar que en las guías GPC maneja que claramente si el paciente está por debajo de 23 o por arriba de 28 en su IMC, son pacientes que tienen ya sea problemas de peso, ya sea desnutrición, o tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces esta sería como que la referencia para saber si el paciente tiene desnutrición o tiene sobrepeso u obesidad y saber cómo lo vamos a tratar. Con respecto a la valoración del estado de nutrición, cabe señalar que hay distintas técnicas para hacer esta evaluación. Una de ellas es la técnica de cribado o screening, y esta técnica se realiza en pacientes sanos, es decir, se hace con el fin de encontrar
un factor de riesgo para poder prevenir que este paciente pueda tener una enfermedad. Sin embargo, si el paciente ya tiene alguna enfermedad, una o varias, entonces hay que hacer una valoración nutricional ampliada. Y aquí adelante les voy a presentar, por ejemplo, este es un ejemplo del Nutrition Screening Initiate, donde se realizan distintas preguntas al paciente, cada una tiene determinada puntuación y de acuerdo a lo que sume, se determina si no tiene riesgo de nutrición, si su riesgo de nutrición es moderado o si su riesgo de nutrición es muy alto. Y con respecto a los pacientes que ya tienen, digamos, ya tienen un factor de riesgo detectado o que ya tienen padecimientos detectados, se puede realizar un Mini Nutritional Assessment. Este es un ejemplo del cuestionario que se le realiza y hay que hacer hay que hacer aquí una evaluación por puntos y aquí se determina el grado de riesgo que tiene el paciente. Como les comenté, hay distintos padecimientos en esta etapa de la vida que son muy frecuentes, como es la sarcopenia, que se refiere al trastorno multifactorial que empieza, que se padece sobre todo en la etapa geriátrica y se caracteriza por una disminución de la masa muscular y esta a su vez se acompaña de una disminución en la funcionalidad del cuerpo, causando muchas veces discapacidad y pérdida de autonomía. Es decir, muchos pacientes que tienen sarcopenia tal vez ya no se pueden levantar, o caminan muy lento, o necesitan una silla de ruedas para poder moverse porque ya no tienen, su masa muscular es muy poca o está muy débil o está atrofiada. Otras enfermedades que no coloqué, pero que pueden ser frecuentes, es también la sarcopenia, la obesidad sarcopénica. Es decir, hay muchas veces que los pacientes tienen baja masa muscular, pero conservan o tienen aumentada la masa grasa. Entonces es importante también realizar una evaluación antropométrica para saber la cantidad de tanto de masa muscular como de masa grasa y poder darle un tratamiento nutricional adecuado. Vamos a hablar ahora de las recomendaciones nutricionales. Aquí presento algunas para el adulto mayor considerado sano. Una de ellas es, y esto también aplica yo creo que para todas las etapas de no para todas, al menos para la etapa adulta y pues también los adolescentes. Desde la etapa escolar es importante reducir la cantidad de carbohidratos simples. Es importante siempre consumir carbohidratos complejos. Y en esta etapa de la vida principalmente es importante aumentar alimentos ricos en calcio y vitamina D con el fin de prevenir la sarcopenia y la osteoporosis. También es importante aumentar alimentos ricos en vitaminas B, toda la gama de vitamina B para ayudar a contrarrestar el aumento de la homocistenia, que a su vez es un padecimiento que tiene efectos negativos en el sistema cardiovascular y que esta población se ve muy atacada por este padecimiento. Es muy importante, además de todo lo anterior, tomar siempre en consideración las preferencias del paciente. Es decir, ver su estado, tal vez cómo está su dentadura, qué le gusta comer, qué no le gusta y tratar de adaptarlo para que él consuma los alimentos y no los rechace. Es decir, hay que estar checando la temperatura de los mismos, la consistencia. Y también se recomienda estar pendiente de sus horarios de comida y realizar comidas fraccionadas para alcanzar su requerimiento energético y sobre todo proteico diario. También es muy recomendable que los pacientes, igual en todas las etapas de la vida, realicen ejercicio,
pero en esta etapa también resulta un punto muy fundamental realizar ejercicios sobre todo de fuerza o resistencia. ¿A qué me refiero con esto? Ejercicio de fuerza o resistencia es aquel donde, por ejemplo, cargamos tal vez una pesa o con una liga de resistencia se hace el ejercicio. Sí es importante el ejercicio aeróbico, pero es más importante el ejercicio de este tipo. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicio hace que se mantenga o se llegue a incrementar el músculo, que es principalmente de lo que padecen los adultos mayores, la falta o la disminución de masa muscular. Ahora bien, hablaremos de otras recomendaciones, pero para los adultos mayores con desnutrición. Cuando ya se detecta que el paciente tiene desnutrición, es recomendable aumentar el consumo de energía diario entre 30 a 35 kilocalorías por kilogramo por día, con una ingesta de proteínas entre 1.2 y 1.5 kilogramos por día. También es importante que en caso de desnutrición se aumente un 25% del requerimiento total energético calculado a partir de 30 kilocalorías por kilogramo por día, y en caso necesario se puede hacer uso de suplementos proteicos como el caseinato de calcio o alguna proteína de suero de leche con el fin de darle el aporte proteico que requiere el paciente. Sí, todo dependerá de la evaluación nutricional. Veremos si se le puede dar o no se le puede dar al paciente. Ahora bien, veremos las recomendaciones de alimentación para adultos mayores pero con obesidad. Es muy importante que se le recomiende la actividad física, como en el caso de la sarcopenia, igual de resistencia o fuerza, y también aquí se realice ejercicios aeróbicos. Obviamente todos los ejercicios son en base a su edad y pues a su estado físico. Es también importante estar checando y midiendo la reducción que exista en la grasa abdominal y la ganancia o el aumento de la masa muscular en este tipo de pacientes. Otra cosa muy importante es, yo creo que reeducar, y no nada más en esta etapa de la vida, sino en etapas anteriores para poder prevenir llegar a tener problemas en esta etapa, y es la educación nutricional, que está muy de lado, donde nos olvidamos de los buenos hábitos de alimentación y los buenos estilos de vida. Entonces, en la medida de lo posible, explicarle al paciente que mejorando sus hábitos, mejorando su estilo de vida, puede atenuar o reducir los padecimientos con los que está cursando, ¿no? Tener menos molestias en esta última etapa de su vida. Otra recomendación sería que si ya se comprobó mediante la evaluación nutricional que el paciente efectivamente tiene obesidad, está diagnosticado así, que se reduzca la cantidad de kilocalorías que consume al día en aproximadamente 500, y tener mucho cuidado de que las dietas que se indiquen no sean menores a 1200 kilocalorías, porque podemos correr el riesgo de estarlo desnutriendo aún más. ¿Ok? Esta etapa de la vida es igual de importante que todas las demás, desde que nacemos hasta que llegamos a esta. Sin embargo, es muy importante que se eduque desde etapas muy tempranas para poder llegar a una vejez saludable o más sin menos problemas, ¿no? O con menos problemas de salud físico y mental. Entonces es muy importante que la alimentación sea, como en todas las etapas de la vida, suficiente, completa, equilibrada,
de acuerdo a cada persona, debe ser muy específica. Como bien sabemos, esta etapa de la vida, pues prácticamente por definición se considera ya una edad vulnerable, donde estamos propensos a tener muchos padecimientos físicos y mentales. Y hablando nutricionalmente, es muy importante que en esta etapa de la vida se esté realizando una evaluación periódica, al menos los primeros 6 meses, y el médico y el nutriólogo así lo recomiendan cada año, pero es importante que se esté observando cualquier cambio que exista en el adulto mayor. De preferencia, pues se recomienda que haya un familiar que se haga responsable de él, que esté al pendiente de sus cambios en la conducta, de sus cambios en la forma de alimentarse, de los medicamentos que necesita para estar bien, que si los está ingiriendo, no los está ingiriendo, etcétera. Si tiene una buena alimentación, si hace ejercicio, si toma los medicamentos que tiene que tomar, él puede llegar a tener un buen estado de salud y puede llegar a un buen final, al final de su vida, ¿no? Sin tener que tener a lo mejor una enfermedad silenciosa que lo va acabando poco a poco y que va deteriorando cada vez más y más su cuerpo. Entonces es muy importante el chequeo constante en este tipo de pacientes. Y por último les presento las referencias bibliográficas que usé para realizar este trabajo, y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.